Tras su participación en un foro como invitado en la Universidad Externado de Colombia, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que con los decretos de cese al fuego, el presidente de la República atentó contra la institucionalidad y el orden público. El fiscal señaló que la suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional, sin verificación y sin limitación geográfica, llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública. También dijo el fiscal que no se equivoquen desde el gobierno, pues él es amigo de la paz, mas no del narcotráfico, y además dijo que Petro estaba confundido, pues en la paz total no se puede meter a todo el mundo, porque eso sería permitir el lavado de activos que va en contravía del sistema jurídico colombiano. También dijo Barbosa que el proyecto de ley de sometimiento para bandas, que fue radicado la semana pasada, hubiese hecho que en su tiempo Pablo Escobar y el cartel de Cali estuvieran felices con Petro. Escuchemos a continuación la intervención completa del fiscal general de la Nación, quien deja entrever que este país, en caso de pasar esa ley, se transformaría en un narcoestado donde la impunidad, el crimen, el narcotráfico y la delincuencia reinarían con el aplauso del gobierno. Desde el 30 de diciembre de este año, 30-31 de diciembre, se tomaron unas decisiones que atentaron contra la institucionalidad colombiana y el orden público por parte del presidente de la República. Hizo una suspensión de operaciones militares y policivas en el territorio nacional sin verificación y sin limitación geográfica en diferentes lugares del territorio nacional. Eso llevó a una situación de inoperatividad de la fuerza pública en diferentes lugares del territorio nacional, y lo acabamos de ver, en donde hasta ahora reconoce 3 meses después de que se había advertido ante el país lo que estaba ocurriendo en el Bajo Cauca antioqueño. Terminó con 250.000 personas asediadas, y ya había pasado el 1 de febrero la salida de los fiscales de Tarazá, cuando nos secuestraron 3 fiscales y un funcionario judicial, por parte de Gonzalito, quien había sido la persona que me había solicitado la suspensión de orden de captura, una orden de captura con fines de extradición, el 12 de enero de este año. Esos decretos siguieron a una sustentación o una solicitud de suspender órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia. Sorprendente. Y el problema no es de paz, porque más amigo de la paz que el fiscal general en este momento no ha habido, porque suspendimos las órdenes de captura del ELN y suspendimos las órdenes de captura de las disidencias, y hoy hay un proceso de paz en curso, 2 mesas de negociación abiertas, producto de que hemos colaborado. No colaborado con favores, porque hemos leído la Constitución. Y yo creo que lo que dice el presidente del Consejo de Estado es importante. Yo le he dicho al país, soy un fiscal de proposiciones, no de oposición. Pero la Constitución del 91 no ha perdido ninguna elección presidencial desde que fue expedida. Eso me parece trascendental desde el punto de vista de lo que significan los diferentes hechos en el país. Unos hechos además que después terminan con un secuestro de funcionarios judiciales, termina con una sorpresiva propuesta de crear una sala anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia que tenemos que rechazar, y el gobierno rápidamente dice que no está detrás de estas proposiciones, a pesar de los mensajes que existieron. Una forma además de intentar cooptar la Corte Suprema de Justicia y romper las mayorías. Lo dije con claridad. Luego me dicen, fiscal, hay un gran problema. En el Ministerio de Justicia hay 2 proyectos de resolución. Imagínese, fiscal, que en 2 de esos proyectos se plantea el libre tránsito de cemento hacia las selvas. No será propiamente para hacer vías 4G entre Amazonas y Putumayo, sino básicamente para poder ingresar esos insumos
esos precursores para la elaboración de clorhidrato de cocaína. Otra resolución decía que se iba a ampliar a 4 cosechas los cultivos o los cultivos familiares de pequeños cultivadores, pero que daría 25 kilogramos de cocaína y más de 100 millones de pesos de utilidad anual para ese grupo de personas, y lo que iba a generar una suerte de pitufeo por todas las selvas colombianas de narcotráfico. En ese momento llamé al ministro de Justicia. El ministro de Justicia me dijo: con sorpresa observo esas resoluciones, y no se convocó al Consejo de Política Criminal. Luego, en el proyecto de humanización de la justicia, aparece una norma que dice suspensión de ejecución de la condena a los pequeños cultivadores. Eso dice la parte de la exposición de motivos. Otra sorpresa. Se incluye 2 disposiciones en donde se dice que la suspensión de la condena no solamente será para pequeños cultivadores, sino para pequeños comercializadores y para pequeños importadores de precursores químicos como el permanganato de potasio, como la gasolina, como el éter, etcétera, para producir clorhidrato de cocaína, heroína y drogas sintéticas en Colombia. Cuando advierto en el Congreso de la República esta situación, sorpresa otra vez. No. Inmediatamente la respuesta fue: nos sorprendieron otra vez con otra redacción. Le había dicho al presidente de la República que le había establecido 9 puntos frente al tema del sometimiento. ¿Por qué el sometimiento? Porque habían solicitado al fiscal general de la Nación la suspensión de órdenes de captura de narcos y descendientes o derivados del paramilitarismo. Es decir, volvimos al error del año 2005, cuando se quiso volver a los paramilitares actores políticos. Y me preocupé. La Corte Constitucional y la Corte Suprema ya había dicho exactamente que a los paramilitares no se les podía tratar como sediciosos. Esa es una lucha, doctor César Tulio Valencia, que ustedes hicieron en la Corte Suprema de Justicia en su momento. Ustedes dijeron: estos personajes son delincuentes comunes. Y esa fue una pelea muy importante de la Corte, que dejó a la Corte Suprema de Justicia como un bastión y que terminó siendo chuzada la Corte Suprema de Justicia. Y que nos metimos en el mundo de los falsos positivos, que en esta fiscalía se logró la imputación del señor Mario Montoya, general del ejército de ese gobierno. Todos somos amigos de la paz, pero no somos amigos del narcotráfico. Y el que quiera ser amigo del narcotráfico, que lo diga de frente, y discutimos eso en el Congreso de la República y ante el país. Amigos de la paz sí, pero amigos del narcotráfico no. Ni tampoco me los metan en un paquete que diga paz total, porque eso significa simple y llanamente meter a todo el mundo en una dinámica en la cual vamos a permitir ese lavado de activos y vamos a permitir una cantidad de conductas que van en contravía del sistema jurídico colombiano y de su historia constitucional y legal. Y en esa composición de lugar, y ya termino, aparece entonces las propuestas que hacemos para modificar la ley o plantear la idea de que el proyecto de ley de sometimiento salga bien, pero no por capricho del fiscal, ni capricho de la Fiscalía General de la Nación. Es porque la Constitución política está y debe respetarse y debe aplicarse adecuadamente. Y planteamos diferentes alternativas. Y le decimos: oiga, ojo, disfrazan el proceso de sometimiento a un proceso de paz. Ojo, son 2 cosas. Aquí en esta universidad desarrollamos una gran discusión entre el año 2015 y 2018 sobre paz en Colombia. Todos los santos días discutíamos en todas las clases cómo era el proceso de paz. De hecho, el antiguo rector de la Universidad Externado estuvo involucrado dentro de la discusión de una forma muy activa, el doctor Juan Carlos Henao. Y dimos una pelea grandísima, y se dio una pelea grandísima sobre la idea de la justicia transicional.
que además la Corte Constitucional, yo creo que, doctora Diana, en la historia de la Corte Constitucional nunca ha habido tantos 9 ceros defendiendo lo que significó el acuerdo de paz para Colombia, porque era la forma de ayudar, de comprometer toda la institucionalidad en un propósito común. Pero no podemos confundir lo que significa el sometimiento a la justicia con un proceso de paz. Y aquí lo que se hizo fue, pusieron elementos de un acuerdo de paz dentro de un acuerdo de sometimiento. Ya no lo llamaron indulto, conforme a la ley expedida el 28 de diciembre del 2016, donde se estableció básicamente el acuerdo de paz en una filosofía muy simple. Los máximos responsables responden ante la JEP y hay un grupo de personas indultadas que tienen unos compromisos por salir con unos tipos penales que están en la ley de indulto y son indultados. Eso fue el mecanismo que se estableció en la 1820 de diciembre del año 2016. Ahora, entonces cambiemos la mecánica. Los máximos responsables tienen una pena entre 6 y 8 años. Si ya cumplieron los 8 años, entonces se van para la calle independientemente que sean delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, una persona que masacró y que está hoy a 40 años de cárcel, lleva 8 en este momento, con la aprobación de ese proyecto y la firma de un acta, se va para la calle al día siguiente. Le van a decir a uno, sí, hasta que aparezca la sentencia colectiva. La sentencia colectiva se va a producir tiempo después y obviamente tiene unos compromisos restaurativos. O sea, se van para la calle delincuentes de lesa humanidad sin ningún problema en el marco de un proceso de sometimiento a la justicia. Pablo Escobar estaría feliz con esta ley de sometimiento. El cartel de Cali estaría feliz con esta ley de sometimiento. ¿Qué pensaría Rodrigo Lara y Enrique Lomurtra frente a estas leyes? Están ensuciando la dignidad de este país. Y si los debates los quieren dar, los vamos a dar en el Congreso. Esto no es un debate de paz y de guerra. Esto es un debate de narcotráfico contra no narcotráfico. ¿Y qué ocurre con las propuestas? Les digo, hombre, saquen el concierto para delinquir agravado. Sáquenlo. ¿Cómo van a poner un principio de oportunidad, poner a un fiscal general a firmar principios de oportunidad para conciertos para delinquir agravados, en donde me están incluyendo en el artículo 340 del Código Penal, me están incluyendo conductas como genocidio, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, y me dicen, tranquilo fiscal, tranquilo, le hicimos caso, excluimos los máximos responsables. ¿Así? Tenemos 3.600 juicios en este momento contra los que no son máximos responsables para esa ley, que saldrían a la calle por delitos de extorsión, secuestro, tráfico de estupefacientes, genocidio, delitos de lesa humanidad, etcétera, 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 artículo 340 del Código Penal. Y luego incluyen y me dicen, y las hipótesis. Eso hay que leer los artículos y yo me echo la tarea y hemos hecho la tarea. Y las hipótesis que se deriven del parágrafo primero del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, que dice, todas las personas que han sido condenados a menos de 6 años de cárcel y que estén en pena privativa de la libertad, entran. Ah, no, maravilloso. 217 artículos del Código Penal. Básicamente el festín de corrupción en las cárceles. ¿Cuánto te va a costar que te metan en un principio de oportunidad por estafa? ¿Cuánto por lesiones personales agravados? ¿Cuánto por acceso carnal violento a persona menor de 14 años o en acceso carnal violento? ¿Cuánto vas por homicidio culposo? Ah, no, maravilloso. Por eso yo le dije al gobierno que quisieran una más simple, no se enreden con 60 artículos, hagan un artículo, queremos desocupar las cárceles y apoyamos el narcotráfico en Colombia y se acabó. Y el debate sería muy simple, porque entonces en ese escenario tendríamos otro tipo de debate en Colombia. Pero le hemos hecho caso al fiscal. A mí que me gusta este debate porque este es un debate de constitucional y yo fui profesor de esta universidad durante 10 años en ese departamento. Dice el artículo 29 de esa disposición
que el Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía debe entregarle al Alto Comisionado para la Paz la información judicial de indagaciones, procesos, todos los expedientes, todo lo que implique la labor judicial de la Fiscalía, si tenga reserva, si está en acercamientos con organizaciones criminales. ¿De dónde acá están pasando por encima de la rama judicial del poder público? Yo creo que se deben echar una pasada por la Constitución y echarse una leída. La Fiscalía no es una oficina del Palacio de Nariño. Y en esto la tarea con la justicia tiene que ser muy clara. Y discúlpenme si yo tengo que hablar de esta manera, porque es que yo no voy a entrar a dorar la píldora en este país y a decir lo que no debo decir. Sé el costo que estoy asumiendo por esto. Sé el costo que estoy asumiendo por esto. El costo es enorme, desde muchísimos puntos de vista. Pero es que no hay derecho a que por un lado en la humanización de la justicia metan una norma, por el otro lado metan otras normas en el sometimiento y me dicen es que le hacemos caso, es que el fiscal le estamos cumpliendo. Les voy a poner el último ejemplo y me siento con Vanessa, para no contarles los 12, ni contarles los 8 de la ley de humanización, ni contarles lo que voy a informarle mañana al país en el marco de la política criminal, en donde crearon en el plan de desarrollo ollas podridas para robarse el presupuesto nacional y entonces ya no montar en Colombia fondos, sino con iniciar las misiones que se han establecido en otros países. Y que mañana le voy a decir al país cuáles son, en el marco de mi función. Y que obviamente iremos al Congreso también a defender. Miren esta, que esta sí es inverosímil en una facultad de Derecho. Tercera, le hicimos caso al fiscal. Bueno, la tercera fue la siguiente. Había una norma en el primer proyecto de sometimiento que decía lo siguiente. Las sentencias colectivas, porque hay unas sentencias colectivas, para que la gente me entienda, una persona firma un acta individual, dice yo cometí estos delitos, no se constatan con la fiscalía, sino eso es como si fuera un notario, el fiscal firma, se van, y posteriormente aparece una condena colectiva que dice Juan, Pedro, tal, donde todas estas personas son condenadas. ¿A qué? A los 6 y 8 años o a los 4 años adicionales. Decía la norma que si aparecía otro hecho delictivo, se abría la sentencia. Esta sí yo no decía se abría, decía se inicia a través de un incidente la apertura de la decisión, se incluye el hecho y vuelve y se cierra, sin sanción. O sea, una licencia para delinquir continuada. Entonces yo les dije, oiga, eso viola el principio de cosa juzgada, ley referenda, la Constitución Política de Colombia. Bueno, hay todos los principios que uno conoce, la sentencia X, la sentencia Y. Y me dijeron, sí, le vamos a hacer caso al fiscal. Y me hicieron caso. Sacaron ahora otra norma que dicen, dejemos esa sentencia quieta y pongamos un artículo siguiente que diga, de ahora en adelante habrá sentencias complementarias. Entonces se expide una sentencia, se profiere una sentencia complementaria cuando aparece un nuevo hecho, si el hecho responde al patrón criminal de la organización que está en la sentencia colectiva, entonces le dicen a uno, ya quedó resuelto con esa sentencia complementaria sin pena. Sin pena. Entonces vamos a tener una licencia para delinquir, pero a través de una pluralidad de sentencias complementarias. O sea, la gente puede decir, yo tengo 14 sentencias complementarias con la misma sanción de la primera. No, ya, de verdad. O sea, disimulen. O sea, disimulen. Yo le dije en el Congreso de la República, con todo el respeto al señor ministro de Justicia, a quien le tengo aprecio, porque esto no es un asunto de carácter personal. Aquí la gente tiene que entender que cuando uno está hablando, habla una función. No está hablando simple y llanamente una persona. Y eso es importante que la gente lo entienda, porque muchas veces la gente dice, uy, pero es que hay un problema personal. Aquí no hay problemas personales. De hecho, yo ejerzo una función. Uno es el artículo 250 de la Constitución. Eso es lo que yo hago. Pero, disimúlenlo. Antes los metían en los parágrafos, ahora los meten en los artículos. Y ahora salen y me dicen a mí, fiscal, le hicimos caso. Hicimos 8 cambios
de los 9 que usted planteó. ¿Y saben en qué terminaron los 8 cambios? Los 8 cambios terminaron en 12 observaciones mías ahora, ya 3 adicionales, porque además nos metieron otro tipo de cosas. Metan un capítulo de víctimas, porque no aparecían las víctimas. Sí, señor, se le tiene su capítulo de víctimas, pero sin reparación individual. Colectiva, aplicando el mismo criterio de La Habana. Violando estándares de la 975, que fue la Ley de Justicia y Paz, que usted trabajó conmigo acá, doctor Biesner, en un texto que hicimos a la Comisión de la Verdad, de esclarecimiento, hace unos 5, 6 años en esta universidad. En fin, yo sobre esto me siento ya con Vanessa, creo que es un gusto estar acá y decirles una cosa, estamos defendiendo y estamos enfrentando un gran desafío, un desafío que supera la paz. La paz la acompañamos todos, el narcotráfico no. Muchas gracias.